Hola de nuevo. Seguimos comentando los documentos básicos del proyecto que vamos a hacer el año que viene, porque de esa manera aprendemos cómo debe de ser un índice de un proyecto que cumpla normas. Y también os digo pues que es necesario hacerlo así porque los programas que hay en el mercado no te generan índices que cumplan con la normativa de proyecto. Y a mí me parece muy importante cumplir con esa norma y acostumbrarnos a integrar información, a recoger información de diversos programas y de diversas fuentes y a ponerlas todas en un índice que cumpla perfectamente con esa normativa que es obligatoria. Bueno, el primer documento de los que forman el proyecto, recuerdo que los documentos son 0 documento básico 0 índice general, el documento básico 01 memoria, el documento básico 02 pues, que sería el anexo, el más importante es el de cálculo, el documento básico 03 que son los planos, el 04 el pliego de condiciones, 05, 06 que van juntos mediciones presupuestos y listo. Bien, yo voy a dar aquí el índice para el documento básico 00 que sería índice general. Y claro, el índice del documento básico 00 es a su vez el índice de cada uno de los documentos que forman el proyecto. Por eso empezamos con el documento básico 01, la memoria. La memoria, conforme la normativa de proyecto nos dice, tiene que tener 10 apartados. Y yo os propongo esos 10 apartados, pero ya sabéis por el primer trabajito que os he encargado que los apartados, tal como yo los pongo aquí, tienen muchos más subapartados porque yo necesito recoger información de los programas que voy a utilizar e integrarlo en los 10 apartados que nos dice la normativa de proyecto que tiene que contener la memoria. Entonces, el primer apartado sería objetos de proyecto, el segundo alcance, el tercero antecedente, el cuarto normativas y referencias. Pues esas normas y referencias yo las divido en, la normativa de proyecto la divide en los siguientes subapartados: disposiciones legales y normas aplicadas, bibliografía, programas de cálculo, plan de gestión de la calidad y otras referencias. 5. Definiciones y abreviaturas. 6. Requisitos de diseño. El 6.1 sería línea aérea de media tensión. Entonces, aquí la normativa de proyecto te dice que hay un apartado 6 que se llama requisitos de diseño. El problema es que nosotros, para generar los requisitos de diseño de todas las instalaciones, vamos a utilizar diversos programas. Entonces yo voy a abrir un subapartado para cada uno de los programas de DML que necesitamos. El 6.1 línea aérea de media tensión, el 6.2 red eléctrica de media tensión, el 6.3 centro de transformación prefabricado, el 6.4 red eléctrica de distribución de baja tensión, 6.5 de alumbrado público. Y con esto, este de la nave industrial lo vamos a quitar porque no vamos a hacer nave industrial, pero yo quiero decir con esto que podríamos seguir y poner más cosas, ¿no? Voy a dar a suprimir. El 7 sería análisis de las soluciones, que tiene a su vez una serie de subapartados que le añado yo porque pues tenemos, por ejemplo, la justificación del trazado de la línea aérea de media tensión, la elección de la ubicación de los centros de transformación y las tipologías de redistribución de baja tensión y de alumbrado público que vamos a utilizar, y la elección y localización de los cuadros de protección de ambos alumbrados de cada zona. Luego el 8 sería los resultados finales, el 9 sería la planificación y el 10 sería el orden de prioridad de los documentos básicos. Bien, pues vamos, así ya terminaríamos con el índice de lo que es la memoria descriptiva. Si os fijáis, dentro de ese índice hay una serie de letras azules, y las letras azules son aclaraciones que yo os doy para cuando estéis fabricando el índice sepáis cómo hacerlo o de dónde sacar esa información. Después de terminar con la memoria, vendría el índice del documento básico 02. Estamos con el índice general, que contiene a su vez un índice de cada uno de los documentos, y acabamos de ver que sería el índice del documento básico 01 memoria. El documento básico 02 son los anexos, que el más importante es el de cálculo. Pues entonces pondríamos aquí un anexo para lo que sería los distintos programas que nosotros vamos a utilizar de DML, ya que nosotros vamos a hacer los cálculos con los programas de DML y empezamos aguas arriba con el cálculo mecánico de la línea aérea de media tensión. Ese sería
el apartado 1.1 de mi anexo de cálculo, que a su vez tiene una serie de subapartados, que de dónde he sacado yo estos subapartados, del propio anexo de cálculo que me genera a mí el programa CMAT. Utilizo como fuente DMLE. Si utilizase como fuente para hacer el cálculo de la línea de media tensión otro programa diferente, pues pondría los subapartados de ese programa y quitaría esto. Yo quiero decir con esto que hay que ser flexible, que en un futuro incluso DMLE puede cambiar el programa CMAT y cambiar los apartados de su anexo de cálculo, y vosotros los cogeréis, quitáis estos de aquí y pondréis los nuevos, pero le respetáis la numeración que yo pongo aquí, ¿entendéis? Porque nosotros no podemos coger en el anexo de cálculo y respetar y hacer un copy-paste directo de DMLE aquí, porque entonces empezaríamos en el anexo de cálculo de SEMA y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos vamos al siguiente subapartado de la memoria, cálculo de la red eléctrica de media tensión, para hacer el cálculo de sección de media tensión. ¿Y qué tendríamos de nuevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso sería incoherente. Ahora nos vamos a los centros de transformación y ¿qué tendríamos delante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debéis de entender que yo doy este índice para que así cuando saquemos nosotros la información del programa de DMLE le quitamos la numeración que pone DMLE y le ponemos la propia de este índice, y de esta manera integramos esa información en nuestro propio índice para tener un índice para todo el proyecto que sea coherente y que no sea una locura. Entonces lo que hacemos en el anexo de cálculo es hacer un subapartado para cada programa que necesitemos. Le respetamos a esos subapartados una numeración lógica que nosotros tenemos aquí, pero ahora el título de los subapartados los vamos sacando del programa de DMLE en cuestión. Es decir, que en el programa de DMLE el resumen de fórmula a lo mejor es el apartado 1, datos generales el 2. Bueno, pues para nosotros no va a ser el 1, sino que le ponemos A1-1.1, es decir, anexo 1, subapartado 1, 1.1, subapartado 1, 1.2, subapartado 1, 1.3. A mí me gusta en el anexo de cálculo ponerle delante la A, porque vosotros pensar que este proyecto es muy grande y así sabemos que estamos directamente en el anexo de cálculo. Y así tenemos el anexo 1.2 sería para la red eléctrica de media tensión, porque en el 1.1 hacemos el cálculo mecánico de la línea aérea y aquí hacemos el cálculo eléctrico tanto de la línea aérea como de la línea subterránea con el programa REDAT. Esto de todas maneras cuando lo hagáis el año que viene lo vais a ver más claro. Pero la idea es esa, cogemos la información de DMLE pero respetamos la numeración que yo doy aquí para el índice. Cuando terminemos con el cálculo eléctrico de la línea aérea, pasamos al cálculo de los centros de transformación, que sería el apartado 1.3 del anexo de cálculo. Y tendrá también estos subapartados que los sacamos del programa de DMLE, aunque hay algunos que no están en DMLE, que te dice aquí que está en la previsión de carga. Yo tengo que justificar la potencia instalada y eso no me lo hace el programa de DMLE, pero yo tengo una hoja de cálculo que sí lo hace, que es previsión de carga, y la usamos. Por eso yo en letritas azules muchas veces os doy una pista de dónde hay que sacar esa información. Y a partir de aquí todos estos subapartados se sacan de DMLE pero respetando esta numeración que yo doy aquí para que tenga cierta lógica. Terminamos con los centros de transformación y lo mismo nos pasa con la red de baja tensión de la urbanización. Respetamos esta numeración, pero estos subapartados nos los encontramos en el programa de DMLE, instalaciones de urbanización, red de baja tensión. Y de nuevo os pongo yo aquí aclaraciones para cuando tengáis que coger los cálculos de los distintos ramales, pues que sepáis que a lo mejor tenéis 34 ramales y hay que poner aquí los resultados de las tablas a efecto de que haya tensión, intensidad admisible, sobrecarga y cortocircuitos de los ramales de baja tensión de la urbanización y luego de la zona comercial. Después pasaríamos al apartado 1.5 del anexo de cálculo, que sería el alumbrado público. De nuevo, los cálculos luminotécnicos no te lo da el programa de DMLE, esto lo vamos a calcular nosotros con otro programa gratuito que se llama Dialuz. Y luego para lo que son los resultados de los ramales, pues ya sí iremos a DMLE, instalaciones de urbanización, el programa ALP, alumbrado público, de donde nos encontraremos estos apartados, pero respetaríamos la numeración que nosotros tenemos en este índice y no la del propio del programa de DMLE. Y aquí pondríamos las tablas de los resultados de la red de distribución, tanto a sobrecargas como a cortocircuito, de la urbanización y de la zona comercial. Caída de tensión, sobrecarga y cortocircuito, es decir, los cálculos. Ya hemos terminado con el anexo de cálculo. El siguiente anexo que nos podemos encontrar es el estudio básico de seguridad y salud,
y os propongo yo este índice. Nosotros aquí sí que vamos a coger el estudio básico del programa de DMLE. No vamos a hacer un estudio de prevención de riesgos laborales porque eso sería palabras mayores y no somos expertos en la materia, pero ya veremos que bueno, que si tiene una obra que pasa de un determinado importe o hay más de 500 trabajadores o dura más de un número determinado de días, el estudio básico de salud tiene que ser sustituido por algo mucho más fuerte, que es el de prevención de riesgos laborales. Yo me conformo con analizar el estudio básico de seguridad y salud que viene en el programa de DML para que tengamos una idea de los riesgos que hay en el ámbito de la construcción. Luego vendría el documento básico 03 plano, que tendríamos que ponerle un índice. Aquí os doy yo el índice para el documento de plano y en letritas azules de nuevo os doy aclaraciones o explicaciones de a qué escala debe de ir y qué debe de contener cada uno de esos planos. Pero es muy importante que respetemos este índice y que tengáis idea también de que si estamos, por ejemplo, en el plano número 9 RL de distribución de baja tensión y nosotros tenemos a lo mejor entre la urbanización y la zona comercial más de 30 ramales, vamos a necesitar 30 planos, que va a ser el 91, 92, 93, 94 y cada uno de esos planos a la escala 1.500, es decir que en el índice este de planos, cada plano de la redistribución de baja tensión y de alumbrado público va a tener sus planos, el 11.1, 11.2, 11.3 y así etcétera, ¿no? Y así pues hasta completar los planos necesarios para nuestro proyecto, que le vamos a quitar esta parte de aquí porque no vamos a hacer nada de instalaciones interiores. El plan de obra, pues este plan lo vamos a hacer con un programa que se llama el Open Project o el Project Libre, ¿no? Que es parecido al Microsoft Project, y esto lo aprenderemos también a hacer el año que viene. Luego vendría el documento básico 04, pliego de condiciones, al cual le vamos a dedicar en este tema mucho. Y este es el índice que yo os propongo para ese documento. Yo os doy para este documento una guía que va a ser objeto de uno de los trabajos de este tema. Y bueno, mediciones y presupuestos, que lo vamos a hacer con el programa de DMLE, con el Presto, con la base de datos Atenea que os he preparado yo. Y con eso hacemos mediciones, presupuestos y cuadros de descompuestos, como hemos aprendido en el tema pasado. Y en fin, hasta aquí dejamos este vídeo tutorial. Un saludo y mucho ánimo con la tarea.